ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora, orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora, orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería al de enojarte, porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora, orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora, orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería al de enojarte, porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Y las manitos ahí, yay, 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 yay. Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rococó, suena el rococó. ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, oh! Qué calor que tengo yo. Que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Y ahora suena el roncocó, suena el roncocó.
valor que tengo yo. Que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, check. El que quiera un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar. De la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar. Que la caja de vino va a empezar a pasar.
lo que pido que se muevan a este ritmo. Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van, con esas colitas que vienen y van. Quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Yo quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Oh, oh. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Oh, oh. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Yo quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Oh, oh. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Oh, oh. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás. Sí, 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 sí. Poner a la foto de capturada. Ahí está. Lo que pediste, lo que te llegó. Sí. Cuando aquí estamos en vivo, ¿eh? Tenemos 2 horas, tenemos todo el tiempo del mundo. Ah, bueno. Bien out. ¡Pero muy! Sí, 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 sí. Viernes. ¡Se vamos por la mesa, vamos! Viernes. Pero cuando tú me buscas, no me... Vaya. ¿A qué? ¿A qué vuela?
voló la mención. ¿Alguna vez comiste sushi en la bandeja humana? O sea, ¿cómo es? No, nunca comí sushi luego para empezar. Epa. ¡Hijo de Vaya. puta! ¡Qué fea la vista acá! Ah, ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Qué te pasa? Los hipopótamos Parece son más- animales paris. Parece una... Más que una bandeja, parece una fuente humana. Y de ahí, con tu boca vos tenés que agarrar de ahí. Así no es con palito. Ay, Podría, pero es una falta de respeto, tiene que ser con la Te boca. limpias, ¿sabes con qué te limpias? Con la pelusa del ombligo. ¡Qué asco! Voy a hacer como que no me gustó. Bacala. ¡Qué áspero, boludo! Pero- Fuerza, papá. ¡Qué asco! ¡Se tiró un pedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Con olor a whisky su pedo! Fuerza, papá. Fuerza, mi rey. ¡Traigan una grúa! Fuerza, papá. Fuerza. ¡No! Me habla la fécula, papá. ¡Qué asco! ¡Qué mucho polvo que le ponemos! ¿Qué tal que usas Roquefort? No, ¡Parmesano usa, papá. boludo! Este es fécula. Es sueño de bebé. Eso se llama el aroma. ¡Cuidado, Ricky! Bueno, ya va. Ay, que ya va a entrar Caifa enseguida. Sí, No taca, sí. Iván, no taca, Iván. Va- Ya va, enseguida nomás. con su- Hijo de... Fuerza, papá. Pero Fuerza. te admiro porque a pesar de tu edad hace ese tipo de malabares. Sí. 42 recién tiene. 43 recién, mira. Yo no ¿Te fuiste al podría. gimnasio? ¿Te fuiste al gimnasio? Hoy no. ¿Qué? No se va Ayer. una semana. Me voy, yo me voy los días que no es tan sábado y domingo. Ah. Me fui jueves santo, me fui viernes santo. Y después nunca más. ¿Qué te Yo pasa, ayer volví, cerdo? ayer volví. Ayer volví. Después viste que yo me caí, pues. Ah. Sí, y ayer volví después de la caída. Y No, Gordy, me tipo, jodió, Gordy. con nada no pude hacer. Quiero mandar un abrazo grande. Ayer mi mamá tuvo presión alta. ¡Te bajó a Marta, Sí, mi amor! y mi pastor alemán se internó. Sí, tiene cardia. Ah, Era pobrecito. por el Y no, El chiquitito. agarró otra vez parásito, viste que es muy chiquitita y se internó otra vez. Y tenés que colectar su popocito, me dijo. Sí. Voy a ver. ¿Cómo? Tenés que comprar un frasquito Ajá. y otra vez, como era, viste, perdón que le arruine la media mañana, pero era medio pasteloso. Sí. Y con la servilleta, pero no tenía que chupar otra vez toda la servilleta y tipo... Sí. Y después agarré guante de látex. Claro. Dice, tortita para mamá. Sí. Así es. Ay. Sí, me tocó hacer eso también. Para mí es un poco asqueroso agarrar la cagada del perro. Pero Agarrar la cagada lo es asqueroso. sí, porque es calentito. Y he visto que hay gente que es más inteligente que yo que agarra con bolsa, por ejemplo. Con bolsa. Hay gente que sale luego con su bolsa a pasearla. a su Claro, y yo por ejemplo vivo en departamento, Sí. de verdad, entonces mis perros tienen un sector Cagan en específico cagan en la... en el balcón con, en el balcón. con las bandejas esas. Así que ya sabe, gente de Santísima Trinidad, si le cae un sorete, el perro, porque Silvia le pone ahí al costado del balcón, dale, Kimo, dale, Kimo. No, pero ¿sabes qué? Ellos cagan en su bandeja nomás. Yo Y creo- después vos tenés que... Esa bandeja no es que vos dejás ahí la cagada, boludo. Vos tenés Estaría que, bueno. tenés que agarrar con papel higiénico y tirás en el tirás inodoro. en el inodoro. Como cualquier caca. Pero es durito. Claro. Yo creo que tenemos que volver a la Edad Media donde se cagaba en vasija y se tiraba por la ventana. Se usaba ¿Cierto? cinturón de... La ciudad te ha hecho bolsa igual. Basta. Lulax es de Itagua. Sí. Hay ahí desagüe Sí. cloacal. No sé, nosotros cagamos en un pozo y tapamos. ¿Viste? Ahí está, eso es lo mejor. Letri. Claro, y de ahí viene el dicho, porque vos te vas a una casa como Lulax y vos le vas y le decís, discúlpame, ¿tenés baño? No, cagamos en el patio. Y muy buen chiste te dicen. No te creen. No te creen, y no, en serio, cagamos en el patio. Tienes que atender nomás que no te entre culebra. ¡Cuidado! Hay alguien que Cuidado. pesca por eso. Hola, Elías. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Y él quién es? Viene el... ¿Qué pasó, ¿Qué tal, Josecito? ¿Cómo andamos? Mira, nuevo bartender. Ajá. ¿Verdad que quité mi planta?
No le tira Planty. No le tira Planty. Ah, claro, hace autofocus a la planta y sale borroso Elías. Pero y Plantis. Y no, es Rufo, es una cámara automática. O ponerle atrás y te va a hacer a vos autofocus. Sí, y pu peinado ya. Y pu peinado pu ya. peinado ya. ¡Talco! Está muy boludo. Lindo Jamás por ahí está voy a esa. venir talco yo. Eso es a propósito, pregunto A más. propósito. Y te calmás porque vos estás acá de relleno. Así que... Bueno, está bien, no pasa nada. No, gracias, te agradecemos por venir, Lula. No de verdad. no tenemos que hablar más. Mira que es nuestro jefe de nuestra agencia. Sí, no podemos decir nada. No, dije sí a propósito porque le queda súper bien. ¡Claro! Espera, Gracias, ayer vi el coso de la ¿Vieron, agencia. bro? El coso. El lanzamiento. Felicidades, gordo. Gracias, amor. Pero están todos los manoteros ahí contigo. ¿Quién ya otra vez? El único con la ropa arrugada. José. José. Mi vaquero arrugado y esta camisa arrugada. ¿Qué te pasa, cerdo? Justamente era ese, boludo. No, pero está bien. No, pero está bien. Es está mi muy estilo. facha. Yo uso ropa arrugada. Bueno, ¿Entendés? pero ¿cómo es el tema para pertenecer a tu agencia? ¿Qué tenemos que hacer? Cualquiera. Comprame nomás no pizza, ¿Viste? Ya, y nosotros. Comprame pizza. comprame He visto tu pizza y comentario y le cogeme. dijiste que soy a nadie. Alguien te puso algo así. Bueno, pues ni sé porque yo ya estaba ayer con mi segunda botella de vino. No dijo los a nadie, podemos estar también en la agencia y vos le dijiste. Lo que somos a nadie y yo que soy a no nadie soy le a dije. nadie. No. O sea que eso fue vos, Kaure, nomás escribiste eso, te sinceraste. Vos Yo le- muchas veces escribo Kaure. A mí no, vos. Yo me dan mi vaso de whisky. ¡Qué peligro! Man, vos te- Por eso ya no tengo más Twitter. Porque en Porque Twitter no peleaban. lo hacía lo que hago acá. Twitter no tenés porque vendiste, boludo. Vendí mi Twitter, pero ya no armé otro Twitter nuevo porque ahí estaba yo. El Blue Label. Era a la gran po- Sí. ¿Entendés? Bueno, pero ¿Y no te crearías, por ejemplo, una cuenta falsa para hacer eso? Está de moda ahora eso. Cuenta falsa. José Sí. 77. No soy Y mi José. cara otra vez. No, pero suelo responder mensajes así. A una señora, por ejemplo, le respondí. Y después así voy discutiendo. Y después ya subo historia a Kaure. Ya subo ahí, tipo. Y después tu Soy- señora te reta. soy José, por ejemplo. Soy José. Soy José. Vos me sabés gusta. que yo nunca me peleé con la gente en redes sociales. Da gusto tampoco. vos. O sea, nunca Al pedo, entré así a vocearme. No, con da nadie. gusto. Y a veces me putean todo y yo no respondo hermano. Yo Es creo sano. que depende de cómo te agarre también. ¿Cómo? Y si te agarran en un momento en el que vos estás pasándolo por algo así que te pone nervioso, ya rematás nomás ya ahí. Yo la vez pasada ¿Viste? salió en EPA, he visto. ¿Qué salió? Voy a buscar y te envío. Che, viste, pero hablando de funada, le funaron a la niña anga. Sí. Anteayer fue, ¿verdad? A la puta, perdón. puta tu vino, La boludo. puta. Tengo Internet Explorer, no tengo Firefox. flow de personal. Mozilla tenemos, boludo. Ayer Llegaste ya tarde, hablamos amor. de eso. Ayer nosotros ya debatimos acá, pero si querés, nos hacemos de Perdón, nuevo. porque a mi mamá le subió la presión y mi perra caga. Ya se habló todo, gordo, carajo. Noticia vieja. Ore. Aparte, yo no me voy a subir al barco, boludo. Ya está, bueno. ¿Ya quieren que le echen otra vez? Che, llegaron las vacunas también para el COVID. José, ¿podemos saludarle al barman, por favor? Hacé nomás tu programa, ya está. No. Lo que pasa es como que veo que Pero está... ahora va a venir Silvita y después ya viene el sábado. Yo digo lo que me piden nomás. ¿Eh? Viste que ustedes se quitan el... Le está cepillando a demonio. No, él sabe lo que yo siempre hago, lo que él me diga. Positivo. Igual, nomás, no Mira importa que cómo tomen. Así dijo Otaku y mira cómo terminó sodomizado. Y turno noche. Turno noche. Bueno, están saludando los perros acá en ¿Qué YouTube. dicen los yuteños? Ay, Pero de verdad, muchísimo. salúdenle ya. ¿Eh? ¿Espera qué? ¿Qué le hace el vino al gordo, boludo? Buen día, campeona de la mañana. Salvador volvió, nuestro gordito dictador. Vamos, Silvia Ali aquí, que dice, no está salva hoy, amor. Salvi no viene Empiecen más. ya, tengo que trabajar, dice. Se le puede hacer algo test porque parece que no están encontrando lo que busca. Ah, acá está. Es súper normal. Tenés que poner en negrita. Puta. ¿Vos me pagás la tinta de la impresora? ¿Vos me pagás la tinta de la impresora? No, yo pago. Tío Bache,
no ponen negrita, tengo que estar ahí. Mío, quilombo Dios acá mío. tu boliche. José, Puta será. cambiana tu anteojo, macho viejo ya. Bifocales. Tío, la ¿Dónde tinta, tú quilombo. llamas? Ordenanos, po. Pedí una pizza, tío. Voy a tener previcia, amigo, por favor. Ay, pasa mi remedio. No, tranquilo. Bueno, señores, hoy no está. ¿Qué tal, cochecito? ¿Cómo andamos? Está nuestro barman Tadeo Franco. Hola, Tadeo. ¿Cómo te va, Tadeo? ¿Todo bien? Le veo a Tadeo, creo, con un poco de miedo diciendo ¿dónde me metí? Está muy serio. De Trago Calé, obvio. De Trago Calé, ¿verdad? Pusieron bien, sí, Trago Calé. Trago Calé. Claro, ya vino, ya estuvo con nosotros. ¿Cómo te va, querido? Todo bien, todo bien. ¿Qué hay hoy? Hoy hay chupi, veo botellas raras. Sí, hoy tenemos Aperol Beer. ¿Eh? Sería... Baila, Y pero- Aperol Beer, boludo, con vino, estúpido. Nunca podés, boludo. ¿Cómo es? Sería Aperol con Sí. cerveza y jugo de limón o jugo de naranja, algún cítrico. Ok. En la cerveza tiene que ser cerveza lager Muy bien. y el Aperol. Viste que tengo un invitado que es de Itagua. ¿Tenés naranjil? Naranjil, claro que sí, claro que sí. Jugo capo con el capocóptero. Corín, ¿y Había ese invitado. cuánto por ciento de alcohol más o menos vamos a estar ahí? Y más o menos con la cerveza que tiene 3% y el Aperol... En pedo vamos a estar todos En ya. pedo, la sí, hora. la intención es- Sí, van a estar bien en pedo. Muy bien. Ese nomás queríamos saber. Vos naciste en el Hospital Nacional de Itagua. Sí, ¿En qué año naciste vos? 99. Hay muchas cosas que vos decís que yo no entiendo. ¿Cómo La qué, por mayoría. ¿Qué? Naranjil, Pero no sé qué, nunca. cóctero. Capocóptero, boludo. No, no sé qué Compraba es. tu jugo capo y de la pajita venía con una hélice de plástico y vos unías la pajita con la hélice y... No, en mi época ya eran más pajeros los que hacían los productos. Ya era todo, no tenía juguete y eso. Y Blade. Ese sí. Ese sí. Blade, Ese sí Blade yo ubico. creo que esto. Vos también. Ven 10. Ahora se puso de moda otra vez el Beyblade. A full está la gente que no coge. Gracias a Otakul. Ahí está. Chequeable. ¿Eh? No, antes de mi programa ya nos fuimos a un torneo de Beyblade, que salí segundo. ¿Cuál es tu programa? Ay, en mi Lulac programa. Supremo. Ah, Lula Supremo, ya te fuiste a un... Torneo de Beyblade. Y perdí, salí segundo. Podemos hacer un live, en vivo, eso. A ver, pero pasa que ese es IA. Yo nunca hice esto. Intentando más. Bueno. No. El labio sí. Besito primero. Un besito. ¿Se fue? Hablas. Hola, 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 hola. Pero con tu Yuru Balcón, era más Yuru Balcón ahí. Pero eso hizo la IA. Perdón si es que le Ah. rompo el corazón a alguien, pero yo no soy así. Todo hace la IA ahora, será. Increíble. Y ese hizo Will. Y podría ser. No, está linda la IA. Después nos van a esclavizar, pero eso es otro tema. Señoras y señores, qué honor tenerlo acá. Yo tuve, valga la redundancia, el honor de telonearle en el 2014. Hizo un show de stand-up en el Hotel Crown. Y, ¿Qué Y vos fecha? fuiste su no sé qué opener. fecha, 2014 por ahí. 2014. Ajá. Y vos le abriste el show. Y yo le fui el open mic. Vamos, señor. Amo. El Sí. teloneris. Sí, y no tuve mejor idea que casi me mató y me miró diciendo puteando en colores porque salí con él con una remera de Alemania y Argentina justo había perdido contra Alemania. ¡Basta! Ahí me di cuenta por qué la cara de culo que puso él. ¿Quién es ¡El Pichu? genio! ¡Yayo Gurí! ¡Hola, Ole, Pichu. Hola, Yayo, querido. ¿Cómo les va? ¿Bien? Pero muy Bien. bien. Bueno, te presentamos. Él es Elías. Obviamente, él es nuestro... todos necesitamos en un programa un gordo dictador, un puto y un drogadicto. Entonces él es nuestro puto, yo soy el gordo dictador y este es un loro falopero. O sea, esa es la fórmula. Esa es la fórmula del éxito. Perdón si se me pasa algo porque me quedé dormido cuando estaba bajando el pájaro metálico Ajá. y no escucho nada.
No O escuché. sea que estoy por Se te taponó todo. por instrumento, digamos. Ah, mirá. Le voy a estar relojeando la boca por ahí para, Para leer. para que no se me pasen muchos detalles. Claro, entonces lo que ahora vas a hacer es leer los labios. Que voy a aprender, voy a tratar de leerlo. Está complicado porque acá mi compañero casi no mueve y no tiene el labio. Entonces, Solo el de abajo tengo. Acá se me va a complicar, ¿no? entonces ahí. Mirá lo que me hace acordar del 2014. Qué bárbaro. 2014. ¿Te acordás el lugar que era? El Crown, Hotel Crown. El Crown. Y- ¿Cómo chupó el pulgo esa vez? Sí, ¿no? ¿Y Por- él sigue habilitado ¿Sigue para habilitado? eventos? Sí, sigue Mirá. habilitado para eventos. Está todavía. Ahora también está el Teatro Latino acá. Ella suele stand-upear en el Latino. Sí, ahora yo voy a ser tu telonera ya, yo. Dale, pues. ¿Qué? ¡Vamos! Te tantea ya. Claro. Sí. Viene Yayo hoy, pero no a presentarnos un show de stand-up. Nos viene a presentar una comedia teatral espectacular, Cortocircuito. Sí. Ah, Que tuvimos el placer de inaugurarla en Carlos Paz, provincia de Córdoba, este verano. Qué lindo, Carlos. Y ahora la sacamos a pasear. La sacamos de vacaciones nosotros a la obra. El año pasado nació. Claro, la estrenamos post-Navidad. Más precisamente el 26 de diciembre. 26 de Y diciembre. todo el verano en Carlos Paz. Y todo el verano en Carlos Paz, de martes a domingo y doble función casi todos los días. Qué grande. El 22 de mayo, ¿de verdad que se estrena acá? Creo que sí, acá dice 22 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro del Banco Central del Paraguay. ¿Qué teatro se van a mandar Mira, para yo Cortocircuito? venía convencido que veníamos ahora a fin de mes. Vos me estás diciendo Acá que es dice 22 de mayo. fines de mayo. Sí. Sí. No Bueno. escribiste en pedo la rutina demonio, ¿verdad? No. Bueno, entonces pasa- Está bien, ¿no? Está Está el bien. 22 de mayo. En el Banco Sí, son Central más del confiables Paraguay. ustedes que nosotros. Sí. Ya le veo a Yayo ahí el 22 de mayo todo cerrado. Era acá. Sí. Sí. ¿Quién dirige la obra? Diego Ramos. Diego Ramos, Oh, gran que actor. tuve el placer, para escuchar mejor, ¿no? Para escucharme. ¿Para qué te que funca. inclinas? Ahí está. Espera, Napo, Ari, ¿para qué te inclinas como si fuese que no se te va a ver? Sí, Frente ahora. a Yayo se puso. Ahí va. Ahí mejor. Rata. Hola, sí, check sound, check sound, check sound. Diego Ramos, que es el director, que tuve también el placer de conocerlo con este proyecto. Sí. Y que ahora se incorpora como parte del elenco. ¿Qué? También. O sea grande. que en doble función de director y actor, digamos. Mira, ¿vos Buenísimo. te parece esa Flowers? Me, La de pelo negro, mira. me encanta. Ella Viviana es Vivi. Saccone. Ahí está, Y ya sería El elenco. Juli Poggio también está. la Está Juli Poch. Pedro Sí. Alfonso, Poggio. Peter. Pedro Alfonso. La ficha actualizado, digamos. Qué loco la historia de Peter Alfonso, ¿verdad? De productor, ahora es Claro. actor, es todo. O Era sea, el productor de Marcelo. te veo a vos, demonio, el productor, y te conseguimos una modelo, te casás con la modelo, forman una familia y ya sos actor. Tu sueño es ser productor de La Gambeta. Mirá, Oh. Llévale ya, yo llevale Llévale ya. nomás ya, Sí, llévale con nomás ya. moño. ¿Por qué no hacemos una especie de pasantía? Inauguramos estos intercambios de trabajo. Dale pues. Mandan un mes a alguien ustedes para allá. ¡Yo me voy! No, vos te quedás al carajo conmigo. ¡Carajo! ¡Me falopeo toda la mesa! Ey, Y nosotros... no. Suena, Enloqueció. suena esta música y... Qué energía por ser esta hora de la mañana, ¿no? Sí, no. Es una cosa. No querés ver si era la noche el programa. ¡Qué hijo de puta! Y vamos a Sí. hacer todo esto en serio. Sí. Y nos mandan ustedes a alguien para allá y nosotros les mandamos a alguien para acá. Y le dejamos inauguradas las grandes jornadas de intercambio. Me gusta. Le podemos mandar al ¿Querés? demonio. Coso de- ¿Conocés ya Buenos Aires vos? No, yo conozco Clorinda, nomás una vez me fui a traer contrabando. Muy bien. Yo no quiero que se vaya demonio. ¿Eh? Yo no quiero que se vaya. Demonio se va a ir. Pero poco, un mes, Un mes se va a ir. Va a Claro. conocer una Y aparte a Argentina. nosotros nos van a traer un... un argentino. Ah, pero traigan un tipo entonces. Claro. Claro. Que venga un tipo. Va a venir un chongo. Un chongo. Y Demonio se va a ir, va a conocer a una porteña. Ah, pero si viene el chongo, me chupa un huevo lo que se vaya a hacer. ¿entendés? ¿Cómo? Pero el chongo va a ser otra vez así tipo parecido a Lulax. Así de la Villa 31. ¿Entendés?
Y Demonio se Lindo, va a ir Sasha. allá, se va a enamorar, va a formar una familia y va a hacer una carrera artística de la gaveta. Pero ustedes no pueden creer que yo me puedo sentir un poco inseguro si es que Elías pone esa cara cuando decís que se va a parecer a mí. Yo, por ejemplo, ¿Quieres no, que ponga mira, cara de enamorado? no, yo no soy gay, pero no me gusta que los gays me rechacen, por ejemplo. Pero Buena, vos tendrías éxito como gay. ¿Vos? No, para mí que no, porque siempre los gays me miran así con cara de que tiré pedo. ¿Sabes qué pasa con él? Que él es muy tímido, no va a aguantar. Yo me voy al Claro, lado, se él te, y se te va está tirando mucho abajo, boludo. Sí, cierto, ¿verdad? Se No, va, lo que- ya yo decirle algo. Entrale con más fe. Bueno, Claro. después en vestuario te veo, Elías, entonces. Ahora mismo, ¿para qué me No, a la gran siete. Claro, un pico. Piquito, piquito, piquito. Un abrazo, un abrazo. Cuidado. Piquito. A mí me pasó lo mismo. Mira, Demonio está viendo. Sí. No, dice demonio. No, quiero. Retiro lo dicho, quiero no gustarle nomás a los gays. Te tiraste para- Estoy feliz con mi heterosexualidad ahora. Ah, vos sos hetero. Sí, nunca valoré tanto como hace 10 segundos. Estoy temblando. Muy bien. Hetero curioso. Pero es que te dije que vos sos muy tímido. Sí. Sí. Por lo menos ya me sirve para ser un poco más seguro con las mujeres. Muy No bien. quiero que se repita esto. ¿Estás seguro de tu heterosexualidad? Creo que sí. Bueno. Igual, Yo le quiero preguntar, pero no le quiero preguntar a Pregúntale. Yayo. Yo sé que es muy cliché esta pregunta, pero ¿de qué trata la obra? Está bien la pregunta. Claro que no tiene por qué saberlo Claro. tampoco. En base a la problemática, no sé si problemática, de inteligencia artificial. Ah. Ok. Estuvieron muy astutos ahí en armar este guión, Seba Almada, que fue parte del elenco hasta la incorporación de Diego. Y toda una problemática familiar que se genera a partir de la inteligencia artificial. Comedia enredo. Y sí, tenemos un robotito también que anda dando vueltas por la obra. Epa, qué fácil. Qué Amamos. genial va a estar. Y lo han sabido, en un principio parecía difícil poner esto arriba en el escenario, pero lo lograron. Lo lograron y muy bien, muy bien. ¿Y la duración de la obra aproximadamente? 1:20. Una hora. Bien. Ah, bien. Justito. Que es más o menos lo que se estila en este tipo de comedia, ¿no? 1:20. Claro. No, porque después salí a cenar, todo. Claro. ¿Cuánta gente ya vio allá en Carlos Paz? Porque Carlos Paz es una de las ciudades teatreras por excelencia. Vos, Sí. el número finito no lo tengo. Pero Pero fue muy buena temporada hasta el punto que ya decidieron empezar la gira lo antes posible. Arrancamos en Uruguay el fin de semana que viene. Y después esto, a mitad de año, va a estar en la calle Corriente de Buenos Aires. Buenísimo. Y acá Yayo están 3 funciones, ¿verdad? Viernes. estoy enterando por- 22. No sabe, boludo. Me estoy enterando la fecha y la Ahí cantidad está, de del funciones. 22 de mayo. Sí, creo que son 3 Mira, funciones. Che, cada vez le vamos asustando más a Yayo. Sí. Che, Yayo, y qué genial que sea a total Cada vez abre beneficio. más los ojos, Che, boludo. qué Están muy bueno que informados es a ustedes. beneficio, ¿eh? Ay, claro, viste, voy a tener que decir que sí, boludo. porque No tengo. No, ahí decía venta. Entrada a la entrada, venta etiquetea, ya está etiquetea. ahí, Pero sí, seguramente trajo entrada de cortesía. No, ¿cómo que trae Eso siempre, claro. Ah, mira, no, viernes 22 de mayo es. La una famosa función. entrada de cortesía que se termina vendiendo. Sí, sí, es un clásico. Podés preguntar acá a los vecinos de Luque. Que no sé. ¡Palo de Luque! Mirá cómo sabe. ¿Quién en un mundial no compró Pero una entrada de ya cortesía? volá más a Paraguay, porque estuviste grabando un peli también acá con... Pero En el Juan, 2019, sí. que fue la última vez que vine, claro. Sí. Con pavón. Para Pedro que la Juan. Con otra. Lali, eso. Para no, estoy con el nono a full. No me puedo acordar el nombre de la película. Pedro O sea, Undercover. Pedro Claro, Juan. porque me le cambiaron el nombre a último momento. Sí. Y yo venía ya con el registro viejo de. Pero Juan Caballero. Primero Claro. era Pedro Juan, dos caballeros. Sí. Ocurre algo en Pedro Juan. Sí, pasó algo así, re denso, taca, 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 taca. Entonces, me gusta más Pedro Undercover. Y le quedó ese. Le quedó ese Pedro Undercover. Bueno, y no la pude ver. No la pude ver porque no se dio. No se dio, no me quisieron mandar una copia, nadie se molestó en mandarme una copia. Da Rosa, enviar una Pero copia ya, claro, Sí. es el Dani, podría haber. Vamos a dar Rosa, vamos a pedirle ya una copia para que vea. Que aproveche y vea ahora que va a estar por Paraguay. Claro. ¿Y vos hasta cuándo te quedas ahora, Yayo? Y ya hoy me estoy volviendo también. Ah, hoy te sí, volvés. Sí, vinimos y nos vamos en el día. Rapidito. Venimos a Y estamos hacer muy, Justito. muy un estrechados. día de gira y ya. El Media Tour. Qué Sobre loco. todo por ser marzo, viste, que generalmente.
Acá Bueno, en consulta. marzo salió todo de golpe así, y bueno, lo estamos Sí. piloteando como podemos. Ya yo, y saliendo de este tema del teatro, todo. Ahora también vos estás haciendo el tema de streaming. La gambeta, como dijo, como La tiró el gambeta. vago allá atrás. Sí. El Por lo vago. menos ya están enterados acá de la Claro. gambeta. Sí, Sí. no, o sea, es que se revé. Y el tema del clipeo, lo que mucho se ve, ¿verdad? Pero la gambeta, a mi parecer, nace con el Hablemos Sin Saber de Sin Codificar. Yo creo que el streaming nació con el Hablemos Sin Saber. No, es buena Te juro, fuente, ¿no? Te juro. Todo- Sin todo Codificar. tiende a eso. Sí. No, Imagínate, esto es Hablemos Sin Saber. Sí. No, pero le supimos encontrar una vuelta. Nos juntamos después de muchos años Sí. con el grupo de la incorporación. Bueno, Luis ya también había laburado con nosotros, pero no tan intensamente como ahora. La incorporación de Martín Vázquez, que hacía rato lo queríamos tener y siempre por una cuestión de laburo no podía. Así que se dieron varias cosas. Y bueno, y salió esto que no tenía mayor pretensión que juntarnos a hacer streaming una vez por semana, Claro. después fueron 2. Después la cosa empezó a picar, y bueno, y terminamos con una segunda temporada y una gira teatral que se derivó de esta segunda temporada. Pero todas cosas que uno se va encontrando al andar, ¿no? No es que nunca nos propusimos, ahora vamos por la tercera temporada. Nunca le dimos más horizonte que terminar la temporada de ese año. Y al poco tiempo, los 6 meses que ya estábamos haciendo la segunda temporada, ya el teatro nos tienta para que vayamos pongamos eso arriba en teatro. Claro. Empezó a caminar eso también. Nos quedaron muchas fechas por hacer. Así que vamos a tratar de darle vida a eso si hay tiempo este año también. ¿Y quién te dice que no caigamos acá con la gambeta? Bien ahí. Pero no, por lo pronto estamos con la comedia con un cortocircuito, Cortocircuito a full. no, aparte se lo merece, no fue un proyecto que se pensó para el verano y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Se laburan muy bien. Pedro ya tiene 15 temporadas consecutivas en Carlos Paz. Qué loco. Es inédito, yo Sí. no conozco a otra compañía o a otra artista que haya logrado eso en esa plaza. O Es sea, más, hasta te sumaría a Mar del Plata. No conozco a alguien que tenga tantas temporadas consecutivas, pero Mirá con un poco. éxito aparte. Qué gusto hacer así el teatro, Flower. Nosotros y también claro, y hacemos. aparte es mucha presión Sí. para uno que se incorpora, porque vos imagínate que justo entro yo en la temporada 15 y Laura patina. Me corto los huevos. O sea, claro, boludo. O sea, Claro. o sea que es una presión. Sí. Linda presión, linda. pero digo, justo no vaya a cosas que patinen la temporada que estoy yo. Claro. Y por suerte la cosa siguió andando y aparte se hace con esa idea de poder sacarla de gira y después hacer un ciclo estable en Buenos Aires. O sea, no es algo que efímero que se hace por 2 meses para el verano. Claro, me gusta también el kepi de Yayo. Sutilmente, nosotros le decimos kepi a la gorra. El fernet con coca. Sí, la- sí, la- cosas que te la- regala la gente Ahí está. y las vas incorporando. ¿De qué club de Córdoba ha sido, sí, verdad? Belgrano. Belgrano, Pirata. El Pirata, Bien, excelente. Bien, Sí. Pirata. Muchos mensajes para Yayo ¿Qué en dicen los YouTube. Tenemos un Ustedes- compatriota de ustedes. Bueno, mucha Sí. gente de Paraguay pasó por... Sí. Sí. Acá me dicen que Yayo va a regalar ¿El la kepi? gorra, la No, gorra. ese- No, los ese- regalos de la gente son sagrados. Ah, te regalaron eso. Sí. ¿Qué dicen los Este yuteños? sí es un invitado de lujo, dice Calwaine. Dice No como- Salvador. No como Lulax, qué more. Salva le bajó tirse parece, dice. Por fin un comediante de verdad en la mesa, dice. Muchas Diego. gracias. Ah, no, Yayo, papá, ex videomatch, dice Edward. Hablemos sin saber porque el coyote persigue al corre caminos, dice. Claro. Los perros. Más duro que pan, Natalia, dice, Natalia. basta. Buenas tardes, poputeños, dice. Primera vez aquí en vivo, dice. El bananero es hijo bastardo de Yayo. Hemos Basta. estado con ese loco también. En la gambeta estuvo. La gambeta tuve. Sí. Y eso, Yayo, ustedes alguna vez, porque estamos pues en épocas donde la funada está acá, nos respira en la Ah, nuca, ¿verdad? sí. ¿Le tuviste alguna vez miedo o le tenés miedo a la funada, a la cancelación? No, ya a esta altura no. Pero y aparte, no. ¿Por qué? Y depende también con la intención que lo hace, ¿viste? Si no hay mala leche. Claro. Ahora, si viene, ¿qué le vamos a hacer? Pero uno no tuvo la mala leche de hacerlo, puede cometer algún error, puede hacer algo sin intención de hacerlo. Y la gente percibe eso, creo también.
más allá de que uno se puede echar un moco que le caiga mal a alguien, Sí. en el fondo huele que no se ha hecho con mala intención. Ahí está. Y Pero que te puede caer y bueno, Pero, y ¿qué están vamos a hacer? loca- Es parte y- de la cosa. Están los que aprovechan ese momento para tirarte con Sí, todo. no, el doble moralista. Los que se suben al barco. no, los barcos de la moralidad. Este es el programa más cancelable del streaming y la TV paraguaya. ¿Les pasa a ustedes? ¡Ah! Todos Cancelación. Todos los días. Bueno, pero igual. Cancelación de nuestro apellido. Pero veo que siguen al aire Sí, sí. en Con marca y todo. Pará, o sea, ustedes están saliendo por streaming ahora Y por en YouTube TV. y por TV Sí. también. Sí, señor. Y bueno, ¿dónde está la cancelación? Y nos quieren. Me lo clipeo. Quieren bajarnos y no saben cómo hacer. Yo quería preguntarle si es que en algún momento así alguna persona te hizo pasar algún momento incómodo en público porque no estaba de acuerdo con las cosas que hacías, por ejemplo. No. A mí tampoco. No. A mí me gritan puto nomás por la calle. Pero Y hasta a ahí. mí también capaz que me lo griten. Pero Con el viejo adelante. Es más, me lo gritan Ah. adentro de los streaming directamente. O los compañeros o la gente que está en el control. Pero a vos te gritan carpincho, puto, que Sí, es sí, diferente. Capibara. Un animal capibara, ¿verdad? El carpincho. No, gordo, puto me decían a mí, pero me puse la tercera patilla y ahora puto nomás ya. porque ya no estás gordo. Claro, no, tengo panza nomás ya. Pero igual la gente también como que siente un sentido de cercanía y quiere hablar contigo de la misma forma en la que vos hablabas, supongo, ¿verdad? Sí, tampoco es un personaje, digamos. Pero Pero, ¿viste qué pasa? Que a los comediantes la gente siempre se le acerca y como que cree que uno va a estar todo el tiempo así Bueno, en sí, personaje, claro, ¿verdad? claro. Y de repente nosotros en la vida real somos muy Sí. callados o hasta podríamos resultar desagradables, ponerle. sí, aburrido. Claro. Palomazo. Que vos Entonces decís, te- mirá vos el tipo este que lo ve ahí en la tele y ahora mira el queso que es. ¿Te pasó ya eso? Y puede ser, sí, Sí. puede ser que que me haya pasado. Sí. Mi señora con todos los días me dice, claro, y acá estás con cara larga y allá en el programa te vas y te reís. ¿Y qué querés que haga? Que ponga cara larga en el programa, se Claro, acaba todo. es entretenimiento, Y yo en casa estoy así, con mi whisky. Y cuando Pero te, igual la gente no ve que esto es un laburo. Ey, y cuando Claro. te dice eso, vos ya le pegas. No. No, ella me pega a mí. Ella me pega a mí y me manda a lavar los cubiertos. Ah. Basta. Claro, ahí está. En todo caso, si tu señora quiere que vos seas como sos en el programa en tu casa, te tiene que pagar. Primero perder la virginidad, después hablamos. No. Bueno, Ey, pero te dijo algo Está bueno, muy presionado man. usted, está muy presionado Sí. por todos lados. Sí, La verdad pobre que acá. sí. Él es de otro programa, o sea, que viene a invadir acá. Sí. Vino de relleno este hijo de Usted está puta. invitado como yo. Sí, sí. Lo que pasa No, vos soy invitado, él es relleno. no. Feo. No, puto. no, a mí me llaman cuando alguien se enferma o se lastima, me llaman a mí. Che, Bueno, allá hacemos lo mismo. ¿Sabes? Sí, Y la- yo la rellenan. cantidad de helado que ha aparecido en estos últimos 15 días ni me lo imaginaba. Pero bueno, Ahí está. vamos, ¿qué pasa? ¿Quién se te cayó de la pregunta? Tal, bueno, dale, vamos. Dale, vamos. Esa es siempre. Sí. José, te queremos tener en el programa. ¿En serio? Dale. ¿Cuándo es? Y en media hora puedes venir. Ajá. Pero igual, Y te llaman sabiendo que estás a 15 minutos Claro, de llegar. te Si no, ya si te fuiste a vivir a 40 minutos, ni te llaman. Porque saben que no llegás. Bueno, No, pero estamos está usando bien. todas Claro. las mismas herramientas. pero igual yo estoy muy contento Y porque, yo estoy contento de tenerte acá. porque siempre que me invitan así de último momento, termino pasando muy bien y conociendo, por ejemplo, a Yayo, que es un ídolo, ¿verdad? Para todos. ¿Cierto? No, ¿qué a vos? Vos sos un imbécil para mí. Ey, sagrando. Pero tenés que mantener el personaje. No tanto te podés reír. Vos sos un imbécil para mí. Y lo que pasa es que la gente no sabe si sonrío o no, si no tengo labio, boludo. Pero aparte no, empezás a venir, ya viniste hoy, ya venís una vez más la semana que viene, ya venís 2 veces la otra semana y ya entras acá como nomás. No, pero si no le Ya pagan, pa- pues no va a venir ya. Pasa, no, Sacho no sabe. No, si no le pagan, no va a venir. Claro. Bueno, vos seguís viniendo. Por favor, Vos que me seguís paguen, por lo menos que me den pan, algo. Mentira. Que te atiendan, que Claro. Está Está sacando huequito. en pala ancha la plata. Hijo de puta, Un no sabe, Sacho, que vos refrigerio. tenés un programa. Recursos humanos Tampoco está estamos pidiendo llamando. mucho, un No. café, un tostado y, De dólares. y somos felices. Claro que sí. Acá Bueno. están pidiendo concurso de chistes cancelables y que ya yo sea el jurado, dicen YouTube. No, que tengo,
Y por ustedes me acabo de enterar que tengo que venir el 22 de mayo. El 22 Así que ¿viste? Sí, después de esa fecha vemos qué hacemos. Ahí está, muy 20, bien. 30 horas en... 20, 30 horas. En el Gran Teatro del Banco Central. Teatro del Banco En el Central. BCP, en el BCP. Etiquetea las entradas para ir a ver, Etiquetea. compren. Hay Usted- 3 sectores. ¿Lo conocen el teatro ustedes? Sí, hermoso. Pero porque, claro, por el nombre yo me hago la idea que está pegado al Banco Central. Está. Ah, está pegado. Sí. Sí, uno de los teatros más grandes de acá. Y nunca Hermoso. nadie intentó por el teatro No. Sería una muy buena idea. boquetear algo, hacer un intento. Un taladrito no vendría mal ahí. Pero no de ratero ni de para. Para pispar. Claro, Claro, a para ver, ver. a ver qué hay acá adentro. Y acá guardan. Y no nos llevamos nada, Y vemos el lo que hay y código, volvemos a tapar. Claro. Y el código, mira. voten el código. Y pone un poco Tenés el que entrar código. con un pin, Claro, me imagino, ¿no? claro, Bueno, pin, Igual hay 100 que ponerse en milloncitos, campaña. ¿qué le va a hacer? O sea, Claro, tipo agarrar de muestra gratis Claro. para de recuerdo, Una souvenir. soncera, ¿sí? Claro. Gracias, Yayo querido. Sí, no, gracias a ustedes y bueno, agradecerles nuevamente desde ya el apoyo que estamos teniendo de la gente. Nos volvemos a ver en mayo. Sí, Sacha, señor. nos Y vemos el el 22, ahí primera fila. Perfecto, ahí nos ¡Quiero vamos a un ver de chiste! nuevo. Y bueno, volver después de casi más de 6 años. Más de Qué lindo. 6 años. Pisar de nuevo tierras paraguayas. ¿Ya probaste el tereré? ¿Cuándo viniste? No, desde que llegué hoy no. Pero las veces que Las hemos veces que venido viniste ya- a filmar y todo Comida, eso. sopa paraguaya, chipaguazú, Todo. ¿Y te todo. gusta o te parece Sí, un- no, excelente. todo. ¿Eh? Sí, lo seguimos tomando en... ¿Allá en Argentina? Sí, Espera. siempre pinta alguien que lo hace. Demonio me está. Bueno, el mismo Seba Almada, que es uruguayo, Sí. Claro. es el encargado del tereré en el elenco. No sé con qué lo Vamos, vamos a Seba. suplir ahora, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mira lo que me hace acordar, boludo. Nos quedamos sin tereré con la idea de este... Te vamos a dar una hierba este acá uruguayo, que boludo. es Santo. Santo Tomás. Acá había un loco que lo hacía fantástico, que le metía jengibre, menta Limón. y limón. Sí. Ese yo creo que Ah, es ese es tu- espectacular. Sí. el más rico de todo lo que probé. Riquísimo. Demonio acá me está pidiendo algo. Imagínate esto. Atende esto. Yayo está sin dormir, vino, se bajó del avión. Pasó. Sí. Pobre Vino, acá. se le taponaron los oídos, está todavía todo abombado y Demonio dice, cuéntenle Cuéntenle un chiste, Sí. a ver si se ríe Yayo. Me estás pidiendo con, acá se dice Pirebay, con el mal humor que ha de tener y el cansancio que ha de tener Yayo, hacerle reír. Es como decirle a Donald Trump, che, Donald, suspende pues ya el tema de la guerra y todo eso. Claro. ¿Eh? Bueno, y vení conduciendo a ese vos, carajo. ¡Yo voy a hacer un chiste! Nos va a escupir con ya yo sí le Ya contamos que no el chiste. escupe, pero bueno. Bueno, Vamos a hacer el nosotros. intento porque el demonio lo quiere. Quique tiene un chiste, Yo dice. tengo un chiste. Quique tiene un chiste. Él es Quique, ¿eh? A ver si Ponémelo me el llevo tin, uno. tin, tin. Bueno, el papá entra a la casa. No, para empezar, ya comenzamos bien con la música. Y que no maté. Bueno, dale. Esa no es la música, pero bueno. Bueno, entra un papá a la casa y le ve al hijo triste y le pregunta al hijo, ¿qué te pasa? Y el hijo le dice, pasa que terminé con la novia y nada, me fue infiel. Y le dice el papá, mi hijo, las relaciones de pareja son como el sexo anal, son buenas hasta que te cagan. Bien. Ok. Bien. Gracias, ya. Bueno, y claro. Igual, todo tiene que igual ver con nadie eso. nos reímos, nadie se rió. No, Sí, igual. ni una persona que sabe de eso se rió. Imagínate lo que te digo. A ver, tira otro, Quique. Bueno, estaban dos amigas Quememos el cartucho. y una le dice a la otra, no sabes quién me calienta. ¿Quién te calienta? El profesor de catequesis. El profesor de catequesis, ¿y por qué? Y porque es un fe teacher. Es bilingüe el Es chiste. bilingüe. Sí, Es de dos idiomas. Fe teacher, ok. La cara Sí, de ya Yayo. cuando hay que Una TP. explicar. Ahí tiró una TP. ¿Tenés vos? Apto ¿Qué? todo público. Sí, sí, sí. Sí, Bastante claro. bueno. Y después Matizó. cae. Bien el vago. Sí, Maneja un abanico armadito. interesante. ¿Tenés un chiste palabras. vos? No descarte nada usted, que no se sabe. Epa. El día de mañana. Abuelo. Como el ah, caniche que quería estudiar filosofía. Mi caniche quería estudiar El filosofía. caniche que por- Entonces un caniche. Ah. Ese sí. Ese está un poquito Claro. mejor. ¿Qué sale de la cruza de un conejo y un burro? Los ojos del conejo por la... Basta. Claro. Abuelo, qué olor a podrido que hay acá en la casa. Abuelo. ¡Oh, de primera!
Eso. Ya yo no se ríe. No, es que también Eso, si tienen sí. los oídos taponados. Basta, Cari, Cari chicos. tiene A una. ver, Por Cari. suerte, ¿eh? Tira uno, Cari. Basta hacerle sufrir al invitado. Dale. Tira uno. Tenés que prender el habilitale. micrófono. Hola, hola, hola. Fuerza, Ahí. hija. Había una vez un oso y un conejo. Estaban cagando uno al lado del otro en el bosque. Entonces el oso le mira así al conejo y le dice, conejito, ¿a vos no te molesta así que te quede caquita en el pelito después de cagar? No, le dice el conejo. Entonces agarra el oso y se limpia el culo con el conejo. ¿Vos sabés qué? Fábula. Una hermosa Una fábula hermosa fábula. Ya se rió. Che, en esta ronda para colorear chiquísimo. esta mañana de viernes. Yayo se rió más con el corralito de la Rúa que con esta ronda de chistes. Lamentable No, nuestro pero algo me nivel. llevo, algo me A ver, llevo. algo te Y lleva, sí, si así arma las cosas también, lo que te cuenta la gente. No hay Yayo mucho Guridi estuvo secreto. con nosotros. Gracias, Yayo Gracias, Guridi. Muchísimas Yayo. gracias a ustedes y nos vamos a volver a ver El 22 de mayo. El 22 de mayo. Ahí está. Y muchas gracias por No, aguantar. a vos, Muchísimas papá, gracias, a vos. Asunción. Un Genio. placer. Vamos, Yayo. Pausa. Enseguida más. No pensé pasar por esto. Dale. Esta es la cumbia de los trapos. Viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Este es el grupo Yerba Brava. En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado,
tambores empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores se empieza a escuchar, el silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar, y toda la esquina se pone a bailar, en cuero y zapatillas la cumbia de la villa. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla como tú quieras. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla la noche entera. ¿Sabes cuál quiero escuchar para que me dé sed así? Olvídame si puedes olvidarme. Yo no lo haré, yo no puedo olvidarte. No, papá. Te vas caminando por la callecita de Itagua. Por la calle de tierra. La calle de tierra. ¡Llamo! ¿De qué barrio vos sos de Itagua? Itagua. Ah, en el centro mismo digo. Ay, No qué sé el nombre de mi barrio. Eso sería ser cheto. Sí, ya tengo agua potable y todos los chiches. Imagínate, sobrador, me dicen. Agua potable, me gusta eso. Lo bueno de bañarte en un lugar que no tiene agua potable es que te podés foliar con la arena que tiene. Claro, me gusta. Sí, señor. Eso es. 11 y 1, viene- hasta ahí llega el gol. ¿Qué pasó, Eli? Y Toddy también, si querés, tipo. ¿Qué? Claro, de la canilla directo La ya canilla es. directo. Ah, todo. Chocolatada, Chocolatada, ¿no? Piquete. En piquete. ¿Qué Encima dice? vive en piquete, el que era así ese que es. Piquete, viste, él ahí está. ¿Y qué ¿A quién tiene? vos le estabas mirando tanto? ¿Y qué tiene, perro? Mirá vos. Mira que ya puso la Estoy muy bala. distraído nomás. Y ¿Por qué estás me distraído? cuelgo de repente. Y por cosas. ¿Ya saliste con la chica? No es fácil. ¿Qué voy a salir con la chica si fue tu culpa que la cagaste, hijo de La ¿Por qué? cagaste, gordo. ¿Por qué? ¿Qué ¿Y hice? por qué le pusiste hermosa, hermosa y le empataste, boludo? No se le dice mal. Yo y dijo, no sé por qué así responde demasiado directo. No sé qué puta me dijo. porque- A ver, boludo, no, ¿qué ya te- borré, ya todo. Espera, ¿qué bola? ¿Verdad que sí? Ayer mostré ¿Qué dijo? Espera, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? que muy a la antigua ya es tu coso. Así me dijeron. La No rechazó. sabes ni encarar, pendejo. Entonces, 43 años tengo. Por eso se La tiró. última vez que encaré, Cachiporro sacó la bandida. Y por eso se tiró esa chica de tu auto, boludo. Pero espera un poco. Se enojó porque le dijiste hermosa. Entonces, huí de ahí. Salgamos, no sé qué puta con los dos me dijiste que le diga. Salgamos. Tipo ordenándole luego. ¿Y por qué me ordenás luego? Dios mío. Salgamos, hermosa, y la mina le corresponde. Este es red flag, ese es como dice Noche de Furia. Ahí no es. Ella después quiere Pim, pum, que pam. vos le compartido la cuenta y todo eso. Ya miró. No. Abuelito estaría decepcionado. Sí, abuelo estaría. Abuelo le iba a decir más otra cosa directo. Pásale un poco al capibara a su hijito. Tu hijo. Abuelito, ¿dónde se fue? ¿Qué tenía hoy? Se fue ya a Colombia. Se fue a Colombia. Yo no quiero que se muera. Ah, No se va a morir. Cartagena. No se va a morir él. ¿Qué dicen los yuteños? Atención. Dios mío, que se muera. Es posible. El chiste del oso fue el mejor, en serio. Que venga Michelina Ortiz a contar los chistes.
Yayo, deja de fumar. Esta es para vos de Yayo en Showmatch. Eso sí, hace hoy que le cancelan y una flor de demanda. Ya se fue Yayo, le quiero contar mi chiste. Encarás y se enojan. No encarás y lo mismo. ¿Qué carajo tienen las mujeres? Atendamos. En serio, pues se enojó porque le fue muy directo, guau. ¿Qué pasa? La chica. ¿Quién De pegó? Elías. Se enojó, sí, se enojó ayer. Porque le ayer. digo salgamos. Sí, no, pero viste Para mí que bola era y que te arrugo. te busco hermosa, Mira, no sé qué era. Ella te va a decir solita. Espera, yo tengo no le una voy a decir pequeña teoría. Capaz la chica que le estaba hablando de Elías es un preso y por eso No. se enojó porque le dijo salgamos. No, es real, es real. Pero yo le dije que para mí que encaró demasiado. Sí, te busco hermosa. Pero Ese y si bueno da gusto. esperando un poco. Esperando un poco. Espera. ¿Qué te pasa, cerdo? gordo, le cagaste! Hay algo. ¿Sabes qué? Fue calientapava contigo nomás. Y de esas existen miles. No, yo ya sé Para qué mí que pasó. sabe que sos ¿Qué? híbrido. ¿Sabe qué? Híbrido. No, para mí, la chica, viste que las mujeres ahora son independientes. Sí. Ellas no quieren más que vos les busques. Quieren caer ellas en su moto de aplicación. No. Sí, no, yo soy un tipo que sabe mucho. Impresionante. Así no me acordé. El Más gurú solo del que la sexo. soledad, A ver, carajo. Silvia, yo te voy a poner el contexto. Sí. Ya se dieron un chuponazo, ¿Qué va? un beso ¿Qué va? al aire por los likes. Ok. Se escribían al No fue privado. por los likes legalmente. Ajá, dale dupla. Después, se escribían y se tiraban indirectas. Bebé lo que sos. Ah. Esa boca lo que quiero. Nada lo que quiero. Y otra vez, él le dice, salgamos. ¿Qué decís, hermosa? Ay, fuiste muy directo. Esta. Calentó la pava y quiso tomar el mate. No me gusta. Le cagaste a tu hijo su levante. No quería. Gordo Hay facho. que serle sincero a Elías. No te quería comer ella. Bola era. Estaba jugándote por los likes, amigo. Ella lo que quería. Amigo, date cuenta. Bola era. Y A vos ver, con lo que fuiste el hijo de puta que quería seguir con el coso. digo, yo quería que vos te metas con ella. Y ahora es mi culpa, wow. No, es con tu culpa, pero me está echando la culpa a mí. La culpa es de la mina. Porque ella te calentó la pava. Y vos le quisiste dar el siguiente paso. Y ella, no, muy directo. Mira, va a Te llorar. besó. Te besó con lengua. ¿Te gustó? ¿Qué era lo más suave que te decía? Esa boca, hermoso, fueguito. Ay, mi Peter Anguila. No, yo Y creo vos le que. decís, salgamos, hermosa. ¡Qué directo! Yo No creo te que das le. cuenta. Yo creo que Va a no. llorar. Yo creo que Va a llorar, le boludo. tomó nomás de sorpresa que él así encaró muy rápido, así. Tipo, te busco. Ya es muy así. Ella era muy tiernita, invasivo. tipo, a ver tu pilín y eso. ¿Qué? Ahí está. Entonces me cayó. Amiga, yo leí los chats. Ah, así le Y ponía. le mostraba, le tiraba ese emoji así. Ah, no, entonces no. Yo no sabía esa parte. Era re tierna, me ponía que cuando me Hermano, hijo mío, te quiso usar por los likes. Antes de que le envíe esa estupidez, no me dijiste Y ya. porque parecía que quería algo contigo, pero a la mujer con demasiado bien miente. No le podemos. Nosotros los hombres no sabemos mentir. La mujer sí sabe mentir. No. Cuidado con el funado. Funadísimo mañana. La mujer es mucho más inteligente que nosotros. Me queda como ahora. ¿Entendés? Es más inteligente. Saca ese, saca Pero ese hay una demonio. verdad de las mujeres, ¿verdad? Que si vos querés también, no vas a tampoco perder tanto tu tiempo, si querés. Claro. ¿Entendés? Entonces, si a vos te tira beso, hola hermoso, ya te besó en un reel y después comenta, Dios mío, me temblaron las piernas. Y viste que es así. Cómprame Le pizza. escribe el hombre, salgamos hermosa. ¡Qué directo! Calentó la pava. La inteligencia de la mujer. Nosotros los hombres como bobos caemos. Lección aprendida, hijo mío. Gran puta, el gurú del amor, ¿eh? Encima, mira, su primer, o sea, no sé si su primera experiencia, pero su última experiencia con una mujer es tan mala. Ahora ya tiene una excusa para ser positivo. La última fue la que le dio las tetas. O si no, Mira, ahí se dio cuenta. Ahí le cayó la ficha.
Sí, me chupó la energía, boludo. Pero porque te diste cuenta tenía que decirte. No fue mi culpa. O puedo pecar de ingenua y decir que a lo mejor ella estaba esperando, por ejemplo, un paso previo. Por ejemplo, no sé, Que le vos le regale mande, algo. claro, unas rosas, por ejemplo. Ah, y ya. ahí, O bueno. sea que ella le envía fueguito. Sí. Le envía fueguito. Le dice, esos labios lo que quiero comer. Sí. Después le envía, me temblaron las piernas con ese beso. Sí, y ahí llegan las flores. Y ahí recién las flores. Ahí llegan las flores y ahí coalito. Ahí te voy a decir, No, una vez le- flores. Una vez ya le mandé flores a otra pendeja y no pasó nada tampoco. ¿Será Ya que no piró, sabe? yo ya sé que no. Silvia, vos que sos mujer. Sí. Vos ¿Será? que sos mujer, sinceramente, con todo lo que explayamos, ¿fue calientapava, sí o no? En parte sí. En parte sí. Pasa que le dijo mucho, pero no hizo Sí, nada. ese Eso creo que es el tema. Sí. Te calentó la pava, hijo. Sí. Nunca le di a listar Tritine cuando con los putos no le va. Miramos su cande, boludo. Una cosa es que... Boludo, de verdad, me Mirá chupó, su cara, me chupó la ¿verdad? energía, mamá. Una cosa es que vos le escribas de onda a una mina. Lulax le estalquea a una chica, cosa que hace. Bandido. Y le da like a su historia, like. Y de entrada lo primero que le escribe es, hola, salgamos hermosa. Ese sí es, che, qué directo. Claro. Pero No, si ya hay, digamos, una conversación ahí previa ya. Vámonos. Entonces, pueblo de Israel, ¿Qué? Tenle cuidado. pregunto, ¿culpa mía fue? Fue culpa mía. A ustedes, apóstoles, les pregunto, después de lo explayado, sinceramente, ¿fue culpa del gordo dictador o calentó la pava? Sí. Uno dijo, boludo. A ver, Calentó. ¿quién No, más? calentó. Levante la mano, ¿quién dice que es culpa del gordo dictador? Rufo, Cheli, Ari, Silvia quiere ser... Sororidad, sororidad. Sí. Calé ¿Y yo? y Elías. ¿Y Quique? Levanten la mano los verdaderos seguidores de Corea del Norte. Que la mina fue calientapava. Ahí, aquel Demonio. putazo de... Ahí está. Muy bien, Camila. Ahí está Has. Ahí está Will. Y eso. Te fuiste a la puta, bro. Espera, él no cuenta, Lulax no cuenta si él es relleno. El joven de los también levanta la tragos. mano, doble voto. El joven de los tragos, ¿qué opina? Él dijo que fue él. Mi culpa fue Calé. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque No le te stalkeaste, le escribiste vos. ¿Eh? Le escribiste vos a la mina. No entiende. Mira, yo voy a decir Sí, algo. fueron tus Para- palabras. Para fueron mí tus tiene palabras. razón, porque voy a decir, Eh. Elías estaba yendo tranquilo por un buen camino. Agarraste vos el celular y cambió el resultado. ¿Entendés? No había ni un buen resultado, le estaba calentando la pava ya, amigo. Ellos querían acelerar todo. El siguiente paso no quería dar ella y no se da cuenta. Lulax, ellos querían acelerar todo en Semana Santa luego ya. Claro, Sí. encima, en Bueno, Semana Santa Semana ¿cómo le hacen Santa, invitar a man. salir? Claro. Dale. Entonces, cuando la mina te responda con fueguito, esto me tiemblan las piernas con ver tu reel y chuparle la boca para los likes, entonces él lo que tiene que hacer es seguir nomás el juego hasta que nunca se acueste con una mujer. Perfecto. Y Ya calentó la pava, mi hijo. la paciencia todo lo puede también. No, vos sabés que ahora estoy pensando y capaz que por eso es lo que no tengo sexo, ¿eh? Por mi forma de pensar. Ahí está. ¿Por qué? ¿De qué pasó, Levante? Después de la cachipurra no hubo más ninguna. Justifique su respuesta, porque chica. Lulax- Lo que pasa es que yo también soy muy princeso. Por eso capaz. ¿Por Capaz qué? que tengo muchas oportunidades, pero no las aprovecho porque estoy muy ocupado trabajando. Lulax, Ok. déjate joder. ¿En serio? Todos Te- trabajamos acá y todos tenemos tiempo para eso. Cierto. Vos sos tímido, ese ¿Qué es pasa? tu problema. ¿Qué Y pasó bueno. con esa Luque, esa que suele venir, esa Angelina? No, nada. O sea, una tú amiga- digas tu boca, una- bien. una Pero amiga. ¿qué tiene tu trabajo que no puedas de Lo que pasa es repente- que no tengo mucho tiempo y después a las 9 de la noche me tengo que dormir ya prácticamente, porque me despierto temprano. Ok. ¿Y a qué hora, wow, que voy a las 11 de la mañana a tener sexo? Eso con los ¿Y los enfermos fines no de pasa. semana?
¿Por Los qué? fines de semana puede ser. ¿Qué hora termina tu programa? A las 9, ¿Y qué hora empieza tu siguiente programa? a las 12. Y ahí tenés 3 horas al pedo, Ori. Y se va y duerme, se va y duerme. Va y se queda acá con nosotros. Duerme. Sí, bueno. Sí. Ahí podés aprovechar para ir a venir. El famoso me voy a ir a venir. No, pero de verdad tiene razón. Garra es cuando trabajas demasiado. Y sí, Yo ayer ve. me quise hacer una paja y me quedé dormido. Sí, porque hace rato que nada de nada. No Y surgió sí, la cuesta, pero Me dormí. siempre uno se hace tiempo. Si tiene pareja, al menos, ¿verdad? Me dormí y ya me desperté. O sea, cuando estaba haciendo así. Te dormiste. Entonces tenés que tener a alguien que O te sea, haga. tu imaginación nomás le aplica bien. Acá hay porno. opiniones divididas en YouTube. Sí. A ver. Dice, encará y se enoja, no encará y lo mismo. ¿Qué carajo quieren las mujeres? Ya leímos. José Ídolo, ya hice me apoyo con qué pasó acá. Gracias, los perros, nos vamos el fin de semana al Chaco. Encará nomás es solo para los Renato Prono de la vida. Sí. Claro. Cierto. Acordate que José nunca va a admitir su error. También. ¿Cierto? O capaz la chica tiene más huevos que Elías. Probá nomás con tipo Elías. Haceta más Elías. Porque estás casado nomás decís, eso es de mi cuneje. Ajá. Kama Sutra José Ayala. Después Joana manda esto. A ver. La boquita. Pero, ¿y si ese, Pero, ¿y si ese que directo era un elog? Dale, doctor Log. Bueno. Dale. Después, justo Pio, le hace caso a José. Lo peor es que le quieren ganar la discusión a un gordo dictador. Decile bien nomás de lo que pasó y que querés algo con ella y que te da miedo. Lula positivo. Pero tienes razón, Lula. Tener novia te saca mucho tiempo y dinero. Más tiempo. Bueno, virgen a los 40. Acá dice, Lulac no tiene sex porque no sabe si le gustan los hombres o las mujeres. ¿Vos de verdad estás todavía en duda? No, yo sé que me gustan las mujeres, pero... ¿Y los tipos también? Pero, No, los tipos o sea, no. después de eso, si vos estás seguro, no decís, pero, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres? Las mujeres. Pero, Pero, Pero escuchar, mi pero es... No es que yo estoy así desesperado por tener sexo. Ay, vamos a coger agujeros, quiero ver un agujero. No. Claro, no sos una persona Yo estoy muy sexual. dejando que fluya nomás. Y si en algún momento llega la mujer indicada, vamos a tener su repetido sexo después de casarnos. bueno, hermano, pero... Posible, porque todo puede pasar. Vos te estás diciendo voy a dejar que fluya, pero ese arroyo se está a punto de secar y no va a fluir un carajo ya. Vos sabés que me dijeron justo el otro día que si llega una edad que si vos no tenés novia, te pica tu caño de escape, me dijeron. ¿Qué? ¿Pero cuántos años tenés vos? Yo tengo 27 ya. Lulac ya. Ya soy le ahí. ¿Pero y por qué después de Le casarte capilla. recién el Pero- sexo? Vos no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pregunto, no, te Bueno, estoy preguntando. ¡Machirulo! Te ¡Misógino! te estoy preguntando. Ey, vos no le Por vayas a eso hablar no así tiene acá, novia. ella, ¿entendés? Posible. Che, Por más eso no respeto. tiene novia. Más respeto a Soberbio. Silvia. Te estoy preguntando, porque No. vos dijiste eso recién. Y es que no, para mí no es una necesidad ahora mismo, ¿entendés? Pero no es tampoco una obligación después del matrimonio recién. Es una elección. Ah, ok. Vos querés recién después de casarte. Sí. Ah, Acá te ok. dicen, trae pero- un 100, tengo una amiga que te va a hacer debutar. No, pero justamente, o sea, yo tengo la posibilidad de estar con alguien, pero no quiero estar con cualquier persona, ¿entendés? O sea que El fin cualquier de semana te vas a Válido, llevar válido. te vas a llevar las diablitas y vas a conocer No. la verdad, hermano. Mira, acá, Joana Red Flag de Calientapavas. ¿Qué dijo? Lulax, lo que... Epa. Escribirle en voz al privado, mi amor. De 3 denuncias voy a tener. Pues. No todas las veces es bueno encarar, ahora ya tengo orden de alejamiento. Eso es cierto. Ay, sí. Sí. Lulax, comprarle pizza, ¿cierto? Y coge. Comprame pizza y cógeme. Bueno, está bien. Lo de la pizza puede ser. Josenio, el camión tuya o mano peteíta con Ari le hacen caso a sus consejos, dice. ¿Cierto? Pero ya te diste cuenta vos todavía o no querés aceptar la realidad. ¿De qué? Y de que era calientapava nomás la mina y no quería nada contigo. Yo tengo cosas más importantes ahora en qué pensar que... Yo también digo así. Le voy a contar por qué yo tengo tanto miedo de esas cosas. Yo tengo un amigo ¿De qué es lo que tenés miedo? y de tener sexo y eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Viste que yo casi fui papá 2 o 3 veces por ahí. O sea que ya tuviste sexo. Y sí. Ah. Pero después de eso hay un después. Y ahora yo ya decidí no más. Porque no quiero ser papá nomás. Y la otra vez me putearon porque dijeron, el ser papá es lo mejor que hay, vos nomás no querés trabajar, ¿cierto?
Cierto es. Pero puedes O cuidarte sea, que se con inventó el preservativo. preservativo. Auspicia tu programa y todo. mi amor, pero igual o más. Y ahí viene con espermicida, todo. Bueno, voy a Ok, coger vos entonces. tenés- Alguien para Espérate un coger poco. acá ahora. Estamos con el superhéroe Semen, ¿eh? El único que cuando larga traspasa todos los preservativos. Impresionante. Semen radioactivo. No hay preservativo que aguante con semen. Pa, 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 pa. Bueno, No, pero de verdad, qué miedo, boludo. Coger y que se Super embarazo, semen. ¿qué? claro, vos tenés esa tranquilidad, vos tenés la tranquilidad ahí. Man. Lo que pasa es que Yo no quiero hijos. yo, boludo. Coge por el culo, Cuídense, boludo. cuídense. la No, vez que pero me ahí pasó a le- mí, le- yo era muy joven, tenía recién 22 y aparte no trabajaba como tal. ¿Entendés? Entonces, seguí sin trabajar, Lola. Bueno, pero ahora genero ingreso, ¿entendés? No tengo más Eso. ese miedo Pero ¿y de... qué te pasó? ¿Se rompió el preservativo? Y sí. Ok. Ah, tenés grande, ¿eh? Bueno. Bueno, ya está, no, que es ubicado este. Claro, saca no para vaya a alargar, hacer boludo. pay de limón afuera, nomás. ¿Qué? Saca para alargar. No Esa es hace bola. falta hacer pay de limón. Eso es re bola. Existe algo que se llama flujo preseminal. y No, ahí te pero pueden con embarazar. condón. Igual preñada. Eso también. Eso Sí, también. con tenés que ser preservativo. demasiado Bueno, ya no quiero más tener sexo, chicos, por favor. Bueno. Está No, bien. Silvia, no, alejate. Pues si me acabaste de vocear acá, Fico, me voy a acercar a Te vos. va a denunciar. Pedirle disculpas a Silvia. Sí, te pido disculpas, Silvia, me Te va a comer una desubiqué. demanda. Es por machirulo. Encima que una vez dije algo de Silvia y me arrepiento. ¿Qué dijiste? ¡Epa! Contame. ¿Qué dijiste? Que una vez que le funaron, le dije que la única razón para funarla a Silvia es porque se achicó los pechos. Pero es un halago eso. Gracias, Gordy. Pero porque le estaba defendiendo nomás de que le yo vi. funaron. Gracias, Gordy. Eso sí. hace una buena persona. De hecho, Esa funada que al pedo que fue. a muchos de mis fans no les gustó que yo me haya achicado los pechos. de verdad. Me uno al Sí, pero entiendan, chicos, que cargar con Claro, te tanto dolía. peso hace daño también. Si me pasa en mi panza. Viste, claro. No, es saludable. Por eso Gordoño no viene más. Más en a Gordoño, ¿qué se hizo? ¿Por qué no viene más Gordoño? Gordoño, boludo? No te responde más. Tiene mucho trabajo. Ah, te responde y tiene miles de No, cosas. demonio le dijo, vamos a salir, y le dijo que muy intenso ya era. Ah. O el Pero- marido de Cari que venga. ¿Te acordás que vino una vez y que Elías le acosó? Ah, no le quiere. Qué rica la hamburguesa del marido. Todo. ¿Qué es lo que todo un problema me metí, será? Y Que le tipo, traiga a la baby, yo le cuido. Deja nomás, Cari. El padrino. Qué Calma. puta sea. ¡Pausa, demonio! Demasiado hablamos ya. Carajo, peor. Pausa. Viernes con ya. No, lectura de diario. Ah, dice. bueno. Pausa. Dale, dale, dale. Pausa y enseguida lectura de diario Benjamin Bu. Nada nos importa ya. Sigamos haciendo quilombo. La suta no nos va a llevar. La suta no nos va a llevar. Chile, venía tomando un trago, macho, no te conté. Loco, ¿qué le pusiste a eso? Y vos fijate. Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre
que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, 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 Metaguachi, dale, 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 Metaguachi, dale, 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 Metaguachi, dale, 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 Metaguachi. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la gilada? Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, 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 Metaguachi, 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 dale, 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 dale. ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo. No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz. Todo en mí cambió. Y a todo el mundo solo le hablo de este amor. Y me volví un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas. Te juro la pondré en tus manos si pudiera. Me volví un romántico, un soñador eterno, que para verte las horas se hacen eternas. Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza. Me paso todo el día pensando ¿qué te voy a decir? Me miro y muero en el intento. Sigo siendo un soñador eterno. ...11:27 en la República. Llegó el momento del terererupá con Don Vito. ¡Qué Me gusta tu rico! empanada. Sí, señor, Don Vito. Me gusta la Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historia. Sí, señor. Y el tereré tiene un dueño y es Santo Tomás. Santo Llegó el frío más purete, nueva hierba Santo Tomás, menta purete compuesta con doble menta y boldo. ¿Qué te hace decir hoy piró? Santo Tomás menta purete, el primero es para él. Santo ¡Moralito! Qué linda está la ciudad así de lejos. Lindo está allá. Lindo está allá. Llegó Belcan y Belcat. Sí, señor. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Belcan y Belcan. Lectura de diario. A ver, ¿cuál es la noticia del día? Me entero, tipo Salí en Yayo. el diario. Espera. ¿Qué
Salió Elías en el Popu. Primera vez que sale. Ah, la Secre. ¿Por qué me usan esa foto de la Secre de hace 60 años, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Busca entre Buscá entre tu tat. fuerte enfrentamiento entre Ciro Elías y Y después yo fui seguidor. directo, ¿eh? No fue con fuerte enfrentamiento realmente. ¿Qué pasó? Sí tengo que aclarar que algún malintencionado tomó mi teléfono e hizo ese comentario. No, Porque mentira. yo no fui. Mentira. Eso diría una persona Sí, que que no, no va, es que directa. no va de frente. Sí, pero vos vas yo de frente. Sí le dije. ¿Sabes por qué? Porque era un Contexto. video así, como todos los videos que hago, así re viral y le encantaba a la gente, comentarios así, bueno. Y siempre sale una o un amargado que pone, y puso la chica, y el chiste viene aparte. Y le, Y le puse yo, sí, busca entre tu tatú. Y ella respondió. No sé. O sea, vos me estás diciendo que el chiste es realmente lo que es el clítoris que tanto buscamos. ¿Qué? Dice. Se encuentra a 3 centímetros en la parte del frente, metiendo los deditos. En la pared, en la Con pared. razón a algunas La chicas pared. le tocas ahí y se ríen. Claro. Capaz que ahí está el chiste. Ahí está el chico. Hay que probar ese método. Muy bien. Eso nomás fue. Buscar entre tu tatu el chiste. Bueno, pero no es para responder tan así tampoco. Pero sabes que, como dijo Lula hace rato, yo estaba de mal humor. Entonces rematé por ella. Te agarró en un Así también como ella, nadie, Chota le dijo, porque seguro estaba mal también, y dijo, porque no hay necesidad, pues. Claro, no. O sea, ¿qué necesidad hay de poner, y el chiste dónde estás? ¿Y no te gustó? Claro, busca el chiste en otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que encuentra conmigo, digamos, porque si yo veo de repente, porque siempre hago ahí, ¿verdad? Pero si yo llego a ver, yo no le voy a responder bien. Entonces, si no va a aguantar, que no escriba nomás. Pero igual, o sea, yo pienso que te ayuda a que la gente comente tu video, aunque sea de una manera medio embore, porque al final de cuentas es interacción y es lo que mueve las redes sociales. Claro, pero es lo que ganas si comenta, ¿entendés? Ahí nomás voy. Y estaba de mal humor. Y te cruzaste con ella. Y leí el comentario. Y justo ahí. Sí. Se colgó. Lo peor. Saludo al hipopótamo Yuyito. Está cumpliendo 40 años el hipopótamo del Jardín Botánico José. Yuyito. Yuyito, 40 años. Mi amigo, cuando yo estaba libre, me iba a ir por el Jardín Botánico. Ahora comparte el predio con su hermano Hipólito, de 31 años, y Rayito de Sol, que tiene 27. Muy bien. Saludos, Yuyito. Saludos, Yuyito. 40 años del hipopótamo del Jardín Botánico. Muy bien, Yuyito. Vos también sos de ahí, ¿verdad? Él Yo soy Mercado 4. Él estaba hacia la plaza de Villarrica, ahí en el ahí Marcelo Ortiz Guerrero. Hay mucho carpincho ahí. Y ahí le ¿Qué pasó trajeron del ahí. elefante? Maya Murió murió ya. Bueno, de se vaya, vieja. murió ya. Estaba De hablando, le viejita. tiraban piedras, soy inadaptado, o sea. Le tiraban piedras, Pobrecita. los perros como bestias le tiraban gilet. Sí, te juro. Imbéciles, los perros le tiraban gilet y agarraban y le cortaban unos pelotudos. Ay, no, ¿no? vamos. Che, hablando de pelotudos, nosotros volvió a subir el combustible. ¿Qué? Ey, cada vez sube más, boludo. Y sí, porque Quilombo había sido el estrecho de Hormuz entre Irán y todo, y no hubo un carajo de 2 semanas de tregua. Y Petropar también ya subió los precios. Basta. Hoy, 8.500 guaraníes, última vez. ¿Te acuerdas que le dije? 8.000. No, emblema privado estaban 9.700 el diésel. Sí. Petropar estaba manteniendo 8.500. Vi la noticia, al toque me fui a una Petropar y pregunté, "Ey, ¿sigue todavía 8.500? Estamos a punto de cambiar, cargarle nomás ahora", me dice. Y última vez le cargué uno por 8.500. Ahora está en Petropar 9.270. Basta. Pero emblema privado. Espera, porque decía diésel y nada. Diésel. Y ¿sabes? Emblema privado, ¿sabes cuánto está? Diésel. ¿Cuánto amor? 10.300. Hija de... Un desalado, boludo. Bicicleta, no me llama la onda, gordo. No, ya te digo, vamos Monopat caminando. eléctrico. Yo voy a usar mi vacación entonces estos días. ¿Qué? Y no, Ay, no voy Y a encima venir. vos, Pero vos gastás facturás mucho, 2.000 hasta millones. piquete de cuevo, boludo. Eso tu combustible es lo que tenés que ver. Sí.
¿Cuándo vos te En mi vas? nuevo contrato aparece vacaciones. Yo tengo que salir de vacaciones. Yo dije también, yo todavía no salí. Che, ey, salía. cumplí un año en Grupo Nación. Todavía en abril no. yo firmé, sí. Yo Ahora. firmé en abril. Felicidades, Gordi. De echar un asado. Pero en junio recién, demonio, voy a salir de vacaciones. Preproducción, papá. Mira vos. Preproducción en mi puta vida, escuché. De diario, señor. Justo me agarró mi Susu. Hace un año me agarró mi Susu. Cierto, gordo, y bajaste más de 20 kilos ya. Y era gordo y con Susu. Vamos a hacer el ¿Y recopilatorio. te tuvo cuánto tiempo te tuvo ese? Ahí está el depredador de Piquete Cue. Hija. Mira, con Pero vos, Will es un señor. Hola, Churri. Hola, Churri. Pero Lo que Will, pasa es la dualidad que hay entre ambos personajes varía mucho con lo de Stanley Kubrick. Pero sí, es una dualidad muy interesante entre el director, que es Christopher Nolan, pero está buena la película. ¿Por qué no viene más Will a hacer su bloque? ¿Por qué no viene más Will a hacer su bloque? No sé por qué. ¿Y cuando grita? ¿Cómo es José? ¿Cuándo grita? No, ese ya no le casé cuando grita. Y cuando dice Oli. ¡Ay! Cuando dice Oli. Hola, Churri. Oli. Hola. Ay, te la acuerdo. No quiero molestar ni incomodar, pero estábamos leyendo diario por si se olvidaron. ¡Epa! ¡Qué buen conductor! ¿Cómo maneja el timing televisivo? Tomá nomás ya y mete en tu culo. José, andate para allá a tu casa. Che, No, estoy practicando ya para cuando salga de vacaciones. ¡Epa! Vos vas a suplantarme. Doble turno va a hacer. atiendan esto, chicos. ¿Qué Página pasó? 2. A ver. Polyhot. ¡Epa! Cuando se quita el uniforme, ventila físico en redes y despierta enterolaya de comentarios. Con su alias Caliban le llueven mirones. Inserte audio, Ariel. Furor por videos de policía A en la la 1, agrupación. a las 2, a las 3. Positivo. Insertar audio. Policía Hot causa furor en redes sociales con el alias Caliban, donde arma show y deja a más de uno suspirando. Muchos aplauden, pero otros cuestionan que siendo uniformado realice este tipo de actos, dice. El suboficial ayudante Bryant Benítez, el Poli Hot, dice, de la agrupación Poli Hot. especializada. Está dando que hablar y no por los operativos, sino por su faceta atrevida en redes. Se presenta como el misterioso Caliban. Según comentarios que corren como reguero de pólvora, el uniformado habría encontrado una curiosa manera de hacer un extra. Videos sugestivos que dicen que dejan a más de uno con la boca abierta. Oye, que la gente no es ningún improvisado. Sus contenidos bien producidos con aire provocador serían enviados a los supuestos clientes de forma privada a través de Telegram, supuestamente para evitar filtraciones y mantener el misterio que lo rodea. Mute. ¿Qué opina Elías de esto? Vos que tenés ahí la tapa, mira, ahí está el policía. Está Es buscando. tu palo. Sí, yo le sigo, lo. ¿Y Caliban? Caliban de toda la vida. Caliban. Caliban PI. Caliban PI. ¿En donde? En Telegram. Positivo, baby. Y que para qué te voy a decir que no se nota. Pero ¿cómo es? Le tenés que transferir algo y te manda a su... Hey, ¿Cómo yo es? no sé eso. Yo le O sea, especialista no, en yo eso. no sé, yo le sigo nomás. Le tenés que comprar bota de trabajo. Trabajo, no sé. Y sí, porque es gratis. No creo que haga sus videos. No, gratis, ya no se hace nada ahora. No. No, ahora ya no. Vuelve la pelea más clásica, página 11. Mi compañera Malala contra su nuera. Basta. Wow. Ñemotí de Malala por su nuera. Ñemotí para Malala Olite por el yapi de su nuera Vane Nicole, quien trató de inútiles a la embarazada. La conductora de Tercer Tiempo arremetió contra la novia de su hijo Bruno Olite. Que te tengamos que dar prioridad, guau, porque está embarazada, a mí no me calienta, eso dijo. Y después la nuera dijo, ustedes ya saben todo el contexto, y Malala Olite no guardó silencio y dijo, lamentable, hay jóvenes que crecen sin una base sólida de amor y empatía en la casa, y eso tarde o temprano se refleja en actitudes fuera de ella. Una cosa es equivocarse o no saber expresarse, y otra muy distinta es carecer de empatía al punto de ofrecer disculpas vacías. Qué fuerte, boludo. ¿Qué bajón qué? Sí, Bore, ¿verdad? La nuera de Malala, no tiene nombre, nuera de Malala. Sí.
Qué fuerte, vos. Che, ¿y por qué nosotros sobrevivimos la funa y ellos no? Porque no dijimos algo tan funable. No, pues una de las chicas dijo, tiene que ser funable lo que decía. O sea, Claro, ya estaban es buscándolo. adrede, es adrede. Es adrede. Es con la dijo Pero- el Sacho, es mala leche ya. Pero Nosotros si- somos mala leche, boludo. Pero si es adrede, Ey, ¿para yo qué sí. pedir disculpas? No. O es para los Porque likes es lo nomás. que la sociedad te... Y pero por eso también capaz que Por dicen que los son likes. disculpas vacías. Erutate ahí. Un poquito. Ah. No, o capaz le obligaron a pedir disculpas, también puede ser. A mí me preocupa una sola cosa. ¿Qué? Que le preocupa a varias de las mujeres. Nuevamente, página 11. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo Ricky Martin en la cara? A ver. Está muy churro. Está Se churro. parece a Maluma. ¿Verdad? Sí. Hacele un poco zoom, Jas, querida. Rejuveneció. Maluma. No sé qué se hizo, pero les gusta, Pio. A mí me encanta. ¿Sí? Sí. A mí también. Re. Para, Para mí que se hizo bioestimuladores. todo para mí que está más feo ahora. No le pasa a Pico. Che, hoy toca Ricky Martin, Pio. Hoy es. Yo me quería ir. ¿Y por qué no te vas? Porque no conseguí entrar. Yo tengo lounge. ¿Eh? Invítale a tu compañera. Elías me va a llevar, me dijo. A mí me gusta esa música. Hay que pedirle más a la vida. Que se... Ahí está, mira. La boquita. Ah. Está churro entonces. Está churrísimo. boludo. Siempre Para fue mí está pillo, churrísimo. Igual lo... Pero está muy cambiado. Está cambiadín. Y ¿Verdad? está. Pero la foto no está luego cambiado él. Está. Chelly, entra el Ricky Martin de ahora. Entra el Ricky Martin de ahora, Chelly. ¿No? Está re churro para mí. Camila, entra el Ricky Martin de ahora. Sí, Sí, dice. sí. Cari, entra el Ricky Martin de ahora. Bien. Has, entra, dice. Jime, no dice. Quiero creer que a Cami y a Jazmín le gusta Ricky Martin porque me parece. ¿Dónde? Ponemos la cara de Ricky Martin. Y la cara de Lula. Mira Ahí lo que está. No, pero así, ceja de casita. Así de, mira. Pero vos no tenés Sí, labio. igual. La barba sobre todo. Ricardo Martínez. Abrió un chiqui la boca. Te falta el labio. Ahí, amor. ahí. Ahí está. El cutis es igual, ¿eh? Es... No. Sí. No, igual, Ricky. Impresionante. Ricky un amigo, no creo que se moleste por esto. Ah, No, ¿cómo ¿Cómo que? que? Igual de puto. Así no con Ricky, ¿eh? Si Con se, Lula, sí, con si Ricky se no. escuchase todo lo que dice el productor, No, impresionante. Sí. El productor es es un cancelable. bestia. Él ya no sería Un productor. veneno puro, Pero boludo. ustedes saben que Ricky Martin ahora viene evolucionado en su parte vocal. Él está cantando mejor que cuando era joven, de verdad les digo. ¿En serio? Sí, porque antes hacía mucho playback y cantaba medio, no cantaba tan bien como ahora está. Ahora canta mejor. ¿Cómo Pero se le sabes? ve bien, ¿eh? Se le ve bien. Se le ve bien. ¿Cómo tiraría pedo Ricky Martin, José? ¿Por qué? ¿Cómo tiraría pedo? Yo no le imito a Ricky Martin. No, perdón. ¡Ah! No, ahí me cayó la ficha, estoy lento. Puta madre, boludo. O sea, competencia de pedo vendría a ser entre Elías y Ricky Martin. Ricky Martin sería... Y Elías sería... ¿Por qué, mamá? pero- Eso lleva... Porque Elías tiene roncador. Más. Que un Elco roncador lleva tiene más luego. tiempo en el ruedo. Porque, En el porque rubro. yo creo que hay una dualidad entre Ricky Martin, muy interesante entre Ricky Martin y Elías, que el director justamente buscó esa dualidad, que hacen muy buenos personajes ellos. Churris. Bueno, vamos ya, demonio. No, falta todavía. Falta demasiado ya. Dale. Tengo que ir a ver a mi perrita, acá boludo. dice Alan en YouTube, el Ricky Martin de bajo presupuesto, dice, ¿Qué culazo tiene este? súbete a mi moto, dice, ese policía es inaceptable, dice Pedriño. Ahí está. Salud. Ah, Richard Martínez, dice acá. Ya no hay más respeto, boludo. Sí. no. Se perdió todo tipo de respeto. Sí, acá está Cecilio. Le perdono a Cecilio, boludo, lo que hizo. ¿Por qué? Ah, esa la cola de Con Cecilio. esta foto, man. A ver, Contratapa Diario Popular. a ver. Subió pues, una historia Cecilio. Y puso la historia donde él estaba arrodillado y dijo: jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche. Ese no fuiste vos también, Elías. Sé lo que no... Sí, para Fiu Fiu, Sé Por fin, lo que Fiu nos Fiu de preparamos repente. para comenzar bien este torneo. Sé la ilusión que tenemos todos como cerristas. Les pido disculpas por lo que pasó.
Me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero. Ay, qué boludo fue ese. A ver qué dicen los Queremos cerristas. escucharle a los cerristas. A ver, ¿qué dicen? Mayoría en el estudio cerrista. ¿Qué mayoría, por ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wheeler. Hola, hola. Eo. Entre los personajes de Cecilio hay una dualidad muy interesante. No, y lo que te iba a contar con la dualidad de Cecilio es que tiene esta construcción social en la cual él no puede responder en partidos importantes porque es un irresponsable de mierda. No puede ser así, boludo. ¿Cuántos años tiene? El tipo tiene 40 años ya va a cumplir. ¿Quién era? Y sigue jugando como un pibe de 19. Antes de Roló. Basta, boludo. Suficiente ya es Cecilio, boludo. ¿Escuchaste lo que dijo el expresidente Petengil? ¿Qué dijo? Yo lo echaría del club una patada en el traste y que vaya a llorarle a su abuela. Irresponsable. Es un irresponsable. Se perdió por una actitud muy irresponsable de un jugador que se merece pena de muerte. ¿Sabes cuál es el problema? No es la primera vez, es reiterativo. Si era la primera vez, le bancás un flash. Puso nervioso. Pero el tipo, esta actitud él tiene desde siempre. Desde siempre. Demonio se ríe. Vita. No hay un pelotudo, Salva. Tenemos 3 libertadores nosotros. Bueno, ahora Haas también tiene su opinión al respecto. Haas. Mayoría cerrista acá en el estudio. Se vaya a su casa. A ver, habilitale un poco. Hola. Hola, sí. Haas, ¿cómo estás? Hola, Haas. No, yo iba a decir nomás que La novia de ya- Lulax. Sí. Que es, para mí ya eso es antideportivo realmente. Ajá. Yo hago deportes y si yo me voy y hago cualquier cosa, obviamente es roja o en el handball, como se dice, tarjeta azul. Que Juega handball, cierto. Pero ¿y Cecilio puede jugar pelota muerta ahora? Y también. Pero igual que se vaya a jugar es pelota como muerta. que le estás cagando a tu equipo. Y Y le le cagas gana. al equipo realmente. Sí. Y Qué fuerte el chico. mientras, o sea, muchos dicen que Cecilio Noicoy, pero es una... No, pero es una... O sea, Sexilio. es un buen jugador, ¿verdad? Dentro... Entonces podemos decir O sea, Cecilio al exilio. Exactamente. Exactamente. Sexilio. Está cagando a ¡Que tu vuela equipo. con Ana Así- Laura! Así te Está reta, cagando a tu Haas. equipo y a tus compañeros. Así O sea- te reta ella cuando se pone nerviosa. Haas, Sí, de repente es muy mala conmigo. ¿Qué? No te mereces luego. Haas está diciendo Yeah. entonces que Cecilio es un gordo. No, es que es un irresponsable. Ah. Y que es antideportivo también dijo. Qué fuerte Pero, palo. pero yo le banco, con esta foto le banco. Le perdonás el... Bueno, pero no todos pues le bancan por la foto culo. Claro, solamente vos nomás lo que está interesado en eso y no en que gane tu club. Claro, no le quieres ver a todos los cerristas así. Cecilio, hijo de puta, ¿qué es lo que hiciste? Qué buen culo. Culo ahí. Cecilio, Cecilio. No pasa así. Hablando de buen culo, saliste en Popular. ¿Yo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué página? Página 15, compañeros. Pero espera, hay una noticia previa y la tuya tiene que ver con esa. ¿Qué pasa? La noticia es lavarropas, dice. ¿Eh? No sé qué está pasando, algo estoy haciendo mal. Fui a pescar, le pedí a un amigo que me saque una foto. A la noche vi la foto y parecía un lavarropas. Dejé el alcohol, me voy al gimnasio todos los días. ¿Para qué? Dice Ale Rojas. Ah, mi hijo. En contrapartida, a diferencia de Ale Rojas, dice acá. Espera, ¿qué dijiste? Quien no ve los resultados del gym, José Ayala, dijo que sí ve una mejoría en su cuerpo luego de los descuereos. Nunca se va. El conductor de la Popu contó que por fin ya ve que saltan los tríceps. No sabía que tenía un músculo ahí. Dejate, dijo joder, el puro presentador grasa. de No Pensé Pasar por esta. Ahí Mira, está. ve, boludo. Sí. Puro grasa, boludo. Está ahí. Como ese... Va. Ahí está. ¡Mueve tu culo, gordo! ¡Mueve tu culo! No querés ver si se iba todos ¡Mueve los tu días. culo, gordo! ¡Que hable tu cola! ¡Qué cambiado está! Lindo está ya. Ronnie Coleman. ¡No! Ahí está. ¡Hijo de puta! Todo marcado está ya. Está todo marcado. Impresionante cómo se le marcan los abdominales, ¿eh? Increíble. ¡Epa! Está loco ya este. Pero le engañó
extrañó nomás a Ale su foto, porque la verdad que yo le vi el otro día que vino a presentar los Cayetanos y yo le vi súper musculoso a él. Pecho. Está muy, Silvia Flores. pero en serio está más atlético que antes. Está más como yo. Sí, igualito que vos. Igual. Pero no te alcanza todavía. No, no me alcanza ¿Vos todavía. dijiste que Ale Rojas es tu hijo? Sí. Ok. Ah, mira, nos enteramos, ¿eh? Ah, no, perdón. No. Borra eso. Borra eso. ¡Andate, Eli, andate, Eli, andate! Borra eso. ¡Andate! ¡Le rompiste el corazón, gordo de mierda! No. ¡Le cambió por Ale Rojas! Así te hacen. Así te ¡Cambió hacen. Piquete fue por Caguazú! Imperdonable. Yo tampoco no le perdonaría. ¡Andate! Mi hijo, Ale Rojas. Ese es mi hijo. Le dijo, después vamos a hablar papá boludo, hey. Después vamos a hablar papá boludo. Yo voy a más así como le No, tranquilo. Borra eso. Tranquilo, Borra eso. Borra Sí, retractate. Che, José. ¿cuál es la lista que tiene Carmiña no sé qué? No, yo no sé muy bien. Porque Lista, ella dijo que Es son de varios. los que se subieron a la indignación colectiva de acá y le dieron con un palo y dice que Carmiña le va a atender uno a uno. Sí, yo sé que son varios, pero ella no nos quiso decir así el orden de prioridad, Norita porque hay estaba muchos. Norita estaba. Ayer le atendió a Nora, sí. Ah, a Ayer. Norita la atendió ayer. Sí. Yo le defendí, Curi. Sí. ¿A quién? A Carmen. No solo vos el que está en la lista, no sos vos. No somos nosotros. No, hay gente del edificio. Sí hay. ¡Epa! Hay uno. Uno. Yo soy. ¿Qué? No. Sí. No. Por mí. Benjamín Livieres. No. No. Clarino. Ivonne. No. Espera. Yo sé quién. Andrés Rolón. No. Marlene Torres. No. Don Fran. Mariano Mercado. No. Limón. Es un varón. Limón. JT. No. Limón. Salvador César Ícar. No. No. No van a adivinar. ¿Quién será que es, boludo? Espera. Clary. De No, radio. Ya sé quién es. De tele. Pope. No. A la mierda. Compañero de Pope. Sharon. No, Sharon No, la Sharon polla. no. No, re dijo carmiñítica. uno. Edu. No, es No, él. No. Lucas Renato. No. Dave. No. Silvia Flores. No, de ella. No, de Noche es de Furia, de Pope. Es de Noche de Furia. Guille. Es uno. Guzmán Cuello. No sé. Chan. Voy a seguir yo. Chan. Qué fuerte, ¿eh? O sea, es que Chan Chan se le decía antes a coger. Yo no sé ninguna forma de que tenga que ver con coger, bro. ¿No te das cuenta? Fiu Puedo ver ya. otra vez hoy en vivo, Caos. Vení, pues. Dale, pues. Voy a entrar ya lo de paso yo y ahí. Gracias a nuestro querido barman de Tragos Calé. Gracias, partner querido. Gracias. Gracias. En redes, ¿cómo te encontramos? Trago Calé. En Tragos Nunca más, Calé, en desplayate. Instagram, en Facebook. Y para contrato al 91-520-320. Para cualquier clase de evento. Tenemos también en nuestra barra sobre 11 de septiembre. En Fernando de la Mora, zona sur, perdón. ¿Y tu Instagram cómo es? @Tragos Calé. @Tragos Calé. No, el de él. No, Basta. para mí que por eso luego está un poco timito porque le está acorralando con la mirada el día desde No, que está entró. tímido porque viene por primera vez. No, ya Asusto. vino con 1000 veces, ¿verdad? ¿O primera No, vez? La primera vez acá. la primera vez. Calé sí. Ah, Tadeo de. Bueno, no, ey, no. No, ey, no. Hace los honores, Adrián. Saluda a tu tía. Zambro. Sigue con Dale. Europa. La verdad que no sé. Estuvo de cumple hace ¿Qué poco. sobrino, hombre? Le mando un saludo a mi tía que estuvo de cumple. Beso para mi tía Claudia. Mi productora amiga, Claudia Simbrón. Está viva, ¿Cuándo fue ¿verdad? su cumple? El viernes por ahí. Ey, mira que ese movimiento, Lula. Ella. Positivo. Si te moves hacia arriba es porque te pica abajo. ¿Cómo? Bueno, voy a leer, ¿eh? Bueno. Voy a hacer Ahí el está. intento. Qué buena foto. No se No. tapa el culo igual. Bueno.
No sé bailar rock o tango, pero puedo llenar de besos tu ombligo. No soy ningún taburongo. Ok. ¡Qué buena rima! Qué bueno. ¡Un aplauso!